Yo creo que ellos no saben por dónde salir. Okay. O sea, fueron muy habilidosos, Caputo es muy habilidoso como trader, y logra mantener el tipo de cambio atrasado haciendo 1000 piruetas y le va bien, o sea, le va bien a él en la estrategia, pero si vos te fijas, sacan un riggy, un super riggy, y la pregunta es, ¿por qué tenés que hacer un riggy? O un super riggy, ¿para qué hiciste el super riggy si ya tenías el riggy? Ellos se están dando cuenta que no tienen en este momento no atraen las inversiones como ellos creen, no hay un programa financiero claro. Así como antes decíamos, ¿cuál es el plan económico? ¿Cuál es el plan financiero? O sea, ¿cómo vas a ir acumulando? ¿De dónde vas a sacar la plata? Etcétera. A mí no me queda claro, te digo francamente. De manera que, si van o no a conseguir los dólares, yo creo que sí, si Estados Unidos le da el apoyo. Sí. Hablábamos hace un ratito, justo antes que vos llegaras, de eso y de cómo el gobierno está volviendo a retomar el vínculo con China para ver si refuerza lo del swap con China, porque independientemente de las buenas relaciones que este gobierno tenga con el gobierno de Donald Trump, si en noviembre la situación es compleja para Trump en términos internos, tal vez se acabe la posibilidad de que Estados Unidos se dedique a socorrer a la Argentina, ¿no? Porque Trump probablemente esté más preocupado por una cuestión doméstica de evitar el impeachment o algo que de asistir, tener margen para asistir a la Argentina, que ya le generó un costo político. Las elecciones de 2025 en Estados Unidos le dieron muy mal a Trump. En los estados... espérate, tengo que acordarme en qué dos estados... Bueno, ahora no me acuerdo en qué dos estados hubo elecciones de gobernador, ganaron los demócratas, perdió 20 legisladores en los estados, y además en las locales, viste que ellos tienen el equivalente a municipios nuestros, perdieron casi todos. O sea, que no viene bien el conflicto del aumento del precio de la nafta en Estados Unidos a raíz del conflicto del estrecho de Hormuz y todo lo demás, la popularidad no está en alza. No, y además no le está yendo bien con el tema de la guerra de Irán. No, claro. Porque todos los días se dice, arreglamos, no arreglamos. A la mañana arreglan, a la tarde se están agarrando los bombazos, ¿viste? Y así. Nunca entendés. Hoy a la mañana veía que estaba bajando el petróleo, una cosa por el estilo, que tengo un amigo que está mandando todo el tiempo información, y dice, bueno, ahora está bajando el petróleo, parece que llegó a un acuerdo. Y digo, sí, espérate, media hora cambia de nuevo, ¿viste? Irán dice, no llegamos a ningún acuerdo, o el otro le tira una bomba, no sé, qué sé yo. Pero creo que me fui. ¿Qué ojo pensás de lo que en de China? Estados Unidos... Y bueno, lo que pasa es que hay que ver cómo le cae a Trump el acuerdo con China. Porque Estados Unidos está queriendo meterse en América Latina para que no avance China. Claro. Entonces, Y Roberto, te llevo a un tema que tiene que ver con la inflación, que es un tema que en nuestros seguidores pegó mucho la vez pasada y sigo viendo preguntas al respecto. El Caputo dijo el martes que la expectativa de mercado es de que la inflación sea de entre 2,2 y 2,5%, abril fue 2,6%, no parecería una baja significativa. Entonces, mirá la pregunta que se hace la gente. Nos preguntaban, ¿es real la inflación del 2,6% de abril? Porque ellos ven sus consumos, sus bolsillos, y hay muchos seguidores nuestros que en las redes dicen, esto no es real. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo explicás este fenómeno? El problema que tenemos es que no quisieron cambiar la composición del índice, o sea, el nuevo índice de precios. El índice de precios del consumidor que tenemos es del 2004. Yo me puse a revisar algunas de las cosas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. O sea, el índice de precios del consumidor te dice, de todo lo que usted gasta, el 3% lo destina a alquiler de una vivienda. 3%. 3%. Entonces, hice la cuenta y dije, bueno, ¿cuánto gana una familia? Viste que te da el RIPTE o cosas por el estilo. Y un departamento para una familia... ojo, para calcular la pobreza, ¿cómo está hecho el índice de precios al consumidor? Está hecho para una familia tipo 2, que define el INDEC, que es un matrimonio de 30 y pico de años con una hija de 8 y un hijo de 5. Suponete que viven en dos ambientes y uno amontonados ahí, más expensas. Un dormitorio. Ni por casualidad de tu ingreso es el 3%. No, mínimo el 30 o el 40. Y por ahí, a mí me daba algo parecido. Claro. Después tenés
la cobertura social también te daba 3%, pero ni por casualidad tenés eso. Entonces, yo creo que, no sé el perfil de la gente que te está preguntando, pero todo lo que es la clase media, yo estuve por armar, lo armé más o menos, pero tengo que prolijarlo, el índice de clase media. Porque la clase media consume mucho servicio, consume, Claro. o sea, sí, el supermercado te influye, pero tenés el seguro de los autos, el colegio de los chicos, en fin, la prepaga, tenés un montón de gastos que otros sectores de menores ingresos no los tienen. Entonces, y además son gastos, algunos gastos no son tan flexibles a la baja. Vos a tu hijo no lo cambiás de colegio A cada rato. a cada rato, ¿viste? Pues primero que tenés un impacto emocional sobre el chico, claro. y segundo que ¿viste? No es tan sencillo. Si el alquiler se te fue muy lejos, tampoco es que al otro día dijiste me voy. No te podés mudar así de un día Sí, para el otro. Exactamente. No te Podés digo- podés bajar la calidad de los productos que compras en el supermercado, podés achicar el plan de servicio de cable, telefonía, internet, ajustar, dar de baja, pero Sí. el gasto fijo del alquiler, la cuota de la prepaga, incluso es una decisión dejar de tener determinado plan de prepaga o dejar de tener prepaga para ajustarse y cambiar los chicos de un colegio, no sé, que tenga una cuota a uno público, que tampoco es tan fácil conseguir vacante. que tampoco es fácil. Son gastos Son bastante gastos- inelásticos, ¿no? No, además que vos mirá, yo hice el ejercicio, una vez tengo varias tarjetas, ¿no? Pero agarré una y Sí. empecé a bajar gastos, ¿viste? Y decir, Sí. esto para qué lo quiero, Para esto qué, que no lo sí. quiero. Pero claro, ¿viste? Es más, cambié compañías de seguro. Bien. Y después mirás y al tiempo se aumenta tanto que finalmente estás en el mismo punto de partida. O sea, seguramente estaría peor si no hubiese hecho el ejercicio. Claro. Pero lo que te quiero decir es... O sea, retrasaste los aumentos, los demoraste un poco. Exactamente. ¿Y ves ahí un cambio en el discurso, en la política del gobierno? Porque Milei hablaba hace Pero poco... perdóname, no sé Sí, si sí. le contesté la pregunta de la gente que dice no siento Sí. que la inflación sea esa. Yo creo que el tema es, le está golpeando mucho servicios más que ir al supermercado donde, como decías, te vas a una tercera marca, no sé, quinta marca, lo que sea, Sí. compras menos o no haces el asado de los domingos. ¿De cuánto Lo crees buscas. que sería la inflación si se hubiera hecho el cambio de metodología cuando se tenía que hacer en enero, cuando estaba previsto, cuando se fue Marco Labaña y todo lo demás? Bueno, si lo tomás desde el inicio, te hubiese dado bastante más. No, ahora no tengo el número, pero sí te da más alto. Sí, en el momento donde se dio el salto fuerte de las tarifas, En rigor, ¿no? ellos no quisieron cambiarlo, porque saben que tienen que ajustar la tarifa de los servicios públicos. Sí. Esa ponderación, el peso de las tarifas de los servicios públicos es más alta en el nuevo índice, Claro. le iba a dar una variación más alta y quieren mostrar. O Sí. sea, es una picardía al estilo Moreno, digamos, por De- la forma. el índice de la ciudad es un poquito más actualizado, ¿no? Y tiene índice una de la ciudad, ponderación mayor sí. de servicios. Sí, el índice de la porteño. ciudad, yo no me acuerdo si es del 2018 Me o una parece que cosa es un poquito o más un actual. poquito más actual. Sí. Sí, que debe estar por salir esta semana, ¿eh? Si no salió, y saldrá mañana o pasado, pues sale bastante rápido. La inflación de mayo, hablamos, claro. La de mayo de la Sí. ciudad de Buenos Aires. Y ves, vinculado a esto, ¿no? Que estamos hablando de la inflación, Milei hablaba antes de vamos a ir a cero, ¿no? Después lo fueron corriendo. Ah. Incorporaron a Talvi, al equipo económico, que tiene una postura quizás más gradualista. ¿Ves que el gobierno ahora está en una postura de baja gradual de la inflación a costa de un menor nivel de actividad? ¿Ves ese, como se le dice, trade-off? Mira, Milei dijo que la inflación de agosto iba a empezar con cero. Y también dijo que tenía 10.000 millones de dólares en el celular asegurado para dolarizar. Así que lo que diga hay que tomarlo con pinzas, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Yo creo que ellos, si quieren, van a tener... A ver, si quieren llegar más o menos a las elecciones, pues ellos ya tienen que pensar en el 2027. Sí. Claro. Que ahí yo creo que se está armando algo de centro derecha. O sea, ¿Lo decís por Bullrich o por fuera de Bullrich? por Bullrich, por fuera de Bullrich, alguien le están buscando. Y plata va a aparecer. No es tan fácil decirle chatarrín a una persona, ¿viste? O sea, no te va a salir tan barato. No digo que él lo esté armando, pero lo que digo es, guarda porque te van a correr por ahí. Y ahí hay un espacio para, digamos, que le puede complicar la vida. Ahora,
si él no termina de poner en orden la economía ahora, o más o menos reactivar la economía. O sea, pues vos lo que tenés que hacer es dejar que el salario deje de caer, que empiece a crecer algo el consumo, mínimamente. No te digo que vengan inversiones, porque eso no vas a tener mucho. Si la gente no siente que mejora su situación económica. Además, la principal preocupación de la gente en las encuestas es que tiene miedo a perder el trabajo. Sí, miedo a perder el trabajo en primer lugar. Segundo lugar, miedo a no llegar, o sea, que no llego a fin de mes. Las principales preocupaciones. Y crear puestos de trabajo no es tan fácil. Necesitas inversiones para eso. No, y se perdieron unos cuantos, porque cuando mirás, digo, ya se perdieron 200.000. Sector privado formal, nada más. Sí, formal. Y cierran 30 empresas por día. O sea, eso de revertir no es tan sencillo. Eso, no, y más, después si quieren explico por qué está pasando eso, pero a tu pregunta que era si van a hacer, yo creo que si ellos no aceleran ahora, no van a poder recomponer precios relativos en el 2027, pues se les va a complicar, con lo cual no sé si van a bajar gradualmente la inflación. ¿A qué te referís con acelerar? Y tienen que empezar a corregir más rápido, por ejemplo, la tarifa de los servicios públicos. Sí, pero las últimas acciones no dicen eso, porque acaban de decidir un subsidio extra para el gas, ahora que viene el frío. O sea, en vez de 50 va a haber un 75% de subsidio de las tarifas de quienes ingresaron en ese mecanismo de subsidio. Por lo cual, están invirtiendo más en subsidios, aunque discursivamente dicen que los eliminan, pero están poniendo más plata en subsidios. Tienen, en realidad, es muy difícil de seguirlos porque dicen una cosa y hacen la otra. Entonces, ahí se te complica el análisis. Pero digamos, es obvio, vos fíjate que un boleto de colectivo, mire el número el otro día en la oficina de presupuesto del Congreso y te estaba dando, te digo, más o menos así. Vos subís al colectivo y pagás. De los 100 pesos que pagás, por decir un número redondo, 20 lo pagás vos y 80 es subsidio. O sea, vos fíjate el margen que queda para... Y calculo que en trenes es lo mismo, por ahí debe andar. Sí, ahora le aplicaron un ajuste a trenes bastante fuerte que tiene que ver con del 12 o el 15% mensual, pero bueno, la tarifa de trenes arranca muy baja en 300 pesos. Ahí, donde más corrigieron fue en energía. Claro. Ahí sí. Y después, bueno, después tenés todo lo que son las rutas que están destruidas, ¿viste? O sea, sí, y el transporte que subió el boleto del colectivo, subió el boleto del subte y el servicio no mejoró. En el caso del colectivo, empeoró. Hay frecuencias de media hora de provincia para venir para acá. Sí, por claro. Eso, o sea, en rigor te subió el precio porque te dan menor calidad de servicio. Exacto. O sea, por el mismo precio, ponele, aunque no hubiera aumento servicio nominal, que además lo hay. Claro, ¿viste? Como cuando vas al supermercado y el yogur que era así, ahora te lo venden así, pero es el mismo precio. Sí, claro. Que, ojo, no es chiste, yo he pasado por el supermercado. Y te achican el tamaño. Los panes grandes. ¿Te acuerdas, viste, el pan ese que viene... Sí, el lactal, que es envasado, el base lactal, sí. Bueno, ahora no encontrás los grandes, encontrás solamente los chicos. Y encontrás los chicos porque la gente no debe tener plata para poder comprar los grandes. Sí, es carísimo el grande, vale como 8.000 y pico de pesos. Sí, yo soy un poco de qué sé yo, no sé. Pero no sé si te contesté o me quedó algo pendiente. No, por ahí mencionaste el tema empleo, tema actividad. Nosotros tenemos un link que le había mandado a la producción sobre actividad de Marul, un gráfico de Fernando Marul, que hace muy buenos gráficos. Para analizar con vos, me interesa ver cómo lees unos números que él presentó de abril y de mayo, cómo estás viendo que se mueve la actividad, porque el gobierno dice, bueno, estamos yendo este año a un 3,5% de crecimiento. Sí. ¿Qué estás viendo? Bueno, por ahí te queda un poquito lejos ahora que lo veo. Sí, mira, ni con larga vista sigo a ver desde acá. A mí también me cuesta verlo acá. Yo para acá lo tenemos más a mano. Ya te lo leo de acá. Yo te comento acá los números porque los tengo. O el dato relevante, por lo menos. Es un tuit de Cristian que cita el coso de Marul. A ver, actividad en marzo 5,5%. Industria 5%, construcción 12,7%. Recaudación ligada a la actividad 0,2%. Eso es marzo. Marzo, sí. Porque mayo no los tenemos a todos, están solo algunas partes. No, bueno, mayo sí ya tenemos recaudación. Claro. Sí, pero tenemos números de abril y mayo. Por ejemplo, recaudación ligada a la actividad, abril menos 1,4% y mayo menos 3%. Claro, empeoró. Mayo sí, porque te cae el IVA y
el impuesto al cheque, son los dos que yo tomo como referentes de actividad económica. O sea, impuestos, porque vos tenés impuestos que te reflejan el nivel de actividad económica. Entonces, dentro del IVA, mirás IVA DGI, pues después tenés el IVA aduana que vendré, Claro, lo saco, está bien. te pongo IVA DGI nada más, y tomo el impuesto al cheque, y los dos estuvieron muy por debajo de una inflación que le puse para mayo 2,3, ponerle, ¿viste? Esas cosas por el estilo. Entonces, vos tenés ahí los impuestos que ligados a la actividad le da para abajo. ¿Y Sí. qué más? ¿Qué otro dato? Y El después EMAE. tenemos, por ejemplo, de mayo, ¿querés que te diga? Que lo último, patentamientos de auto, menos 24%. Sí, no, tan... Stock de Cayó. crédito al consumo, menos 2,7%. Déjame que te haga comentario de más, Sí, de sí, autos. por Sí. favor. Me bombardean a WhatsApp, no sé si a ustedes les Para pasa. cambiar el auto. Sí. Sí. Pero, cuando le decís, está bien, yo te lo cambio, pero te entrego el mío y te doy efectivo, no quieren. Ellos lo que te quieren vender es un plan. O sea, te quieren vender financiamiento. No sé Claro. si me explico. El negocio de ellos Sí. está en cobrarte después la tasa. O sea, pues te dicen, no, la tasa es cero. Sí, la tasa es cero, pero la ajustás por el precio del auto, que yo no lo tengo controlado, más los costos de administración, más el seguro que me vas a poner, más toda la música, y no te lo quieren cambiar. Pero digo, están muy abajo en las ventas. Por eso Claro. no quieren vender autos, quieren vender... Es un sector que el año pasado estaba mucho mejor, Y muy ahora le bien, va horrible. volaba por los aires junto con algunas cuestiones de Exacto. inmobiliario y hoy está muy caído, mal. Vos sabés que me llama un amigo que es tiene concesionarias de autos muy grandes y había aparecido un video mío hecho con inteligencia artificial diciendo, yo proponiendo que depositaran 100.000, ¿viste esas cosas truchas que te ponen? Sí, Bueno, entonces me llama y me dice, ¿es cierto que si yo pongo... una estafa. Sí, una estafa típica. estafa. Entonces me dice, ¿esto es cierto lo que estás poniendo, Roberto? Digo, no. Le dije otra palabra, pero esto es inteligencia artificial. ¿No? Claro. Me dice, bueno, pues yo pensé, pues estoy vendiendo autos perdiendo plata. Digo, me meto en el negocio de Roberto. Pero, o sea, vos fijate cómo están muy complicados. Te interrumpí en la parte que... No, bueno, estábamos viendo eso, que autos fue un sector durante años Ah. que lideraba el crecimiento de la industria, era el que empujaba a la industria. El patentamiento y te ahora, está haciendo. y ahora no. No. Eso no. es un cambio importante. No, te está cayendo, o sea, son bienes durables, ¿no? Que te están cayendo. Claro. Autos se está cayendo, construcción, yo me fijé y por más que tuviste una recuperación, la serie histórica, Sí. vas a encontrar dos grandes caídas. Una en el 2000, en la pandemia, ¿sí? Que es una B muy clara, y ahora esta otra, que el más bajo es el de la pandemia y esta. El nivel de actividad. Sí, y si tuvieras que mencionar dos o tres motivos de por qué pasa esto, me digo, más allá del número concreto del sector, porque estamos como en un serrucho que parece que repunta, pero vuelve a caer. ¿Cuál es la explicación? ¿Del EMAE en general o De la actividad económica. Porque vos tenés la actividad económica, esto es como el tipo que estaba con la cabeza en la ladera y los pies en la estufa. Entonces pasó otro y le preguntó cómo va, y en promedio bien, dice. Claro, o sea, vos tenés, el EMAE es un promedio, y el promedio te va a dar que son 4 sectores que impulsan y que el resto, esto es simplemente agarrar el EMAE y buscar. Lo que pasa es que ellos no te lo dan desestacionalizado por sector. Pero si lo desestacionalizás o tomás el interanual, te vas a encontrar con que los que crecen son 4 sectores nada más. Bueno, ahora pesca, que siempre fue un número raro ese, pero no importa, ¿viste? O sea, Sí, tomémoslo, sí. pesca, minería, petróleo o energía, e intermediación financiera y agrícola, 4, 5. Y después el resto está creciendo al 1, al 0,3 y ya en números negativos el resto. Claro. Entonces, ahí tenés un problema que te empuja mucho, el aumento del EMAE, te lo empujan 4 o 5 sectores, pero son los 4 o 5 sectores que no contratan mano de obra en forma directa en Claro. gran cantidad. Y Generan, los sectores... creo que el 9% de todo el empleo. ¿Cómo? Creo que generan, cuando mucho, 9% del total del empleo del país, cuando el Claro. resto genera el 91%. Entonces, de ahí a las elecciones vos tenés un problema. Porque también vos vas a mostrar que el EMAE te creció. Pero el problema es que los que laburan en la parte del EMAE que le va bien son una parte del electorado muy chica de la parte que labura en los sectores que le va mal.
hotelería, restaurante, comercios, etcétera, ¿no? Sí. Me acuerdo que Macri, ¿te acordás que él también tuvo el problema del cierre de empresas? Y él planteaba, no me acuerdo, usaban una palabra reconversión productiva y había un programa incluso, creo que era del Ministerio de Trabajo, que le daba subsidios a la empresa para achicarse. Este gobierno no hace eso, directamente dice, bueno, se van a reasignar los recursos. Ellos, vos ves que están como dispuestos a pagar ese costo de, bueno, industria que cierra, no se abre y los empleados vaya a saber a dónde van. Sí, porque ahí Milei, a quien conozco mucho personalmente, como ustedes saben, tiene una confusión fenomenal. Acá el problema que tenés es que es cierto que deberías tener una reconversión. Déjame que te dé un ejemplo concreto, el de FATE. ¿Sí? Cerró. Yo no sé si cerró por ineficiente o porque como hay un atraso en el tipo de cambio, vos no podés competir. No sabés si es porque estás subsidiando la importación. Cuando vos atrasás el tipo de cambio real, lo que estás haciendo es hacer que la gente tenga que poner menos peso para comprar un dólar, ¿correcto? Con lo cual te lleva a buscar más importaciones que comprar en el mercado interno. Y acá los precios en dólares suben, los costos en dólares suben y te colocan fuera de mercado. Entonces, lo que no sabes es si las empresas que están cerrando es porque son ineficientes para competir a nivel internacional o porque está subsidiando las importaciones con un tipo de cambio artificialmente bajo. Y aclaro, estoy a favor de la apertura de la economía, pero antes de abrir la economía hay pasos a seguir. Claro. No me atrases el tipo de cambio, bajame la carga impositiva, termina de arreglar el tema de la reforma laboral, que creo que la volvieron a reglamentar y no sé si está totalmente arreglada. Además, nadie te va a contratar personal con una nueva legislación laboral si no gana plata, así que... Claro, eso sería... O sea, es muy elemental. Sí. De manera que a tu pregunta sobre el tema de las empresas que están cerrando, él cree que está haciendo la gran revolución productiva en la Argentina. Claro. Y en realidad lo que está haciendo es liquidar un montón de empresas que no sabe, por dos razones. Una, porque cae el salario y el consumo no va. Y segundo, porque está subsidiando importaciones. Claro. Vos mirá los datos de importaciones. ¿Qué se está importando? Viene de capital casi nada. Son bienes de consumo. Te estoy diciendo, se importaron muchos autos, cosa que me llamó la atención por la caída que hay en la venta. Sí, porque hay una invasión de los autos Deben chinos. ser los chinos. Híbridos esos. y eléctricos y de Sí. los que conocemos. Exactamente. Y después bienes de consumo, que son bienes de consumo durable, porque no, difícilmente por internet y Amazon vayas a comprar, no sé, salchicha. Una lata de atún, no. Una lata de atún Sí. o una salchicha. Sí, es el fenómeno de las plataformas de la ropa, las cosas para la casa. Tal cual, sí, que en realidad hay cosas, yo he probado y hay cosas que te salen más caras porque después tener los impuestos más el costo de traslado no te da tan fácil la importación, ¿no? O sea, No, es más que nada la tentación de que está en el teléfono, un poco como vos decías hace un ratito, comparándolo con las plataformas, con las billeteras virtuales que te ofrecen Sí. préstamos, que yo es medio como que tengo la aplicación esta de la base china y me quiero traer una cartera, un almohadón, un saco y 3 Sí. candelabros y creo que me sale más barato, pero si lo comparás efectivamente no necesariamente. Sí, depende de cómo lo hagas. Vos que lo conocés mucho a Milei, ¿Eh? ¿crees que Milei está preocupado en algún orden porque esta situación de la economía que no arranca le pueda traer algún costo electoral para el año que viene? Yo creo que empiezan a preocuparse. Y te voy a dar la impresión, o sea, conociéndolo, es un tipo que no acepta que vos opines diferente a él. Su primer problema que tiene. Esto te estoy Inflexible, diciendo digamos. Sería- de antes de que fuese presidente, cuando yo lo conocía, que no lo conocía a nadie, ¿no? Como presidente, mucho menos. Y vos fíjate cómo, si debe estar preocupado, que Patricia Bullrich salió y dijo, hará un mes atrás, que Adorni, ¿por qué Adorni no? Que presentase ya... La declaración Sí, jurada. la declaración jurada. ¿Qué le dijo Patricia? Nada. Hubo un cortocircuito, pero no mucho más. Ahora salió con el tema del juez jueza, y se sacaron la foto. O sea, que tiene miedo a que Patricia se le vaya. Y a mí
mi impresión es que lo votó mucha gente para que no gane el kirchnerismo. Aparece una opción más o menos competitiva contra Kicillof. Si Patricia se le va, tiene un problema, porque le puede afanar el segundo lugar y él queda en tercero. O sea, diferente a lo que pasó en el 2023. De manera que el dato de que se haya sacado de hacer la foto con Karina Milei, eso te está mostrando que ya están preocupados. Pues si no, ya lo hubiesen, pero recontrainsultado, lo hubiesen dicho de todo. Claro. Y no pasó. Pero no hay ocurrió. conciencia de que el parate de la economía puede ser un problema electoral concreto, ¿vos pensás? ¿O este concepto de que nosotros miramos la macro y abajo todo se acomoda y que Dios los ayude? Yo creo que ellos no saben por dónde salir. Okay. O sea, fueron muy habilidosos, porque Caputo es muy habilidoso como trader, y logra mantener el tipo de cambio atrasado haciendo 1000 piruetas y le va bien, o sea, le va bien a él en la estrategia, pero si vos te fijas, sacan un rigui, un super rigui, y la pregunta es, ¿por qué tenés que hacer un rigui? O un super rigui, ¿para qué hiciste el super rigui si ya tenías el rigui? Ellos se están dando cuenta que no tienen en este momento no atraen las inversiones como ellos creen. Fíjate que el rigui hicieron anuncios por 85.000 millones de dólares y la presentación que hizo el vicepresidente del Banco Central eran 760 millones de dólares que entraron, nada más. Nada. Sí, y también está concentrado geográficamente. Estuve viendo Mendoza, Río Negro concentra la mayoría de la inversión. Sí, Vaca la Muerta. cordillera. Vaca Muerta, tal cual. De manera que yo, la verdad es que ahí a mí me parece que ellos están tan complicados que no saben para dónde salir. Se concentraron en bajar la inflación, anclando el tipo de cambio y pisando los salarios. ¿Y vos pensás que hay mecanismos más o menos sencillos, hay algunos drivers de la economía que podrían ayudar a que la economía arranque? ¿O hay que cambiar muchas cosas estructurales dentro del plan económico? Y a mí me parece que tenés que cambiar bastante. Por empezar, tendrías que tener un banco central independiente, ya que no vas a dolarizar. Hacer un banco central tipo la Reserva Federal. Sí. Vos fíjate que el presidente del Banco Central se sienta en las reuniones de gabinete. Eso te está demostrando que el Banco Central hoy es como una especie de secretaría del Ministerio de Economía. Y el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de la Reserva Federal, ese tipo de presidente es independiente del poder político y maneja la política. En Estados Unidos, Trump está peleado con el presidente de la Reserva Federal por el tema de las tasas. Sí. De manera que, por lo menos, yo hubiese empezado, por hacer una cosa de ese tipo, hubiese apostado a una baja en las retenciones al sector agropecuario, ¿sí? Aunque tenga algo de déficit, no me importa, prefiero financiarme con deuda, si es que crece la curva del Laffer, ¿sí? No vamos a ponernos a explicar acá la curva del Laffer porque habría que tener un pizarrón, pero mandaron un proyecto de ley, ¿te acuerdas cuál? La ley Ómnibus, o ¿cómo se llamaba? La ley Bases. Esa que tenía, no sé, como 700 y pico de artículos. Primero era más grande, después tuvieron que mandarlo más acomodado. Más el decreto que tenía otros 300 y pico, eran más de 1000 artículos que no ibas a pasar. Entonces, en vez de haberse concentrado en una reforma tributaria, en una reforma laboral, en tener un banco central independiente, etcétera, etcétera, se concentraron solamente en hacer arbitraje financiero. Sí. Hasta ahí llegaron. Y ahora ya tienen muy encima las elecciones para mí.